Bueno, gracias a los organizadores del evento, gracias a mi compañía Cargill por dejarme venir aquí y compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido con el tiempo en un tema que me apasiona bastante, que es el procesamiento de granos. Para que se den un poquito de idea, mi familia tiene campo en la provincia de Corrientes, en la localidad de Mercedes, así que todos mis veranos me he pasado en esos campos trabajando con hacienda similar a la de ustedes. Mi padre es cabañero Brahman de muchísimos años y nunca en mi vida se me ocurrió que yo iba a terminar siendo experto, entre comillas, en procesamiento de granos viniendo de Mercedes Corrientes. Pero bueno, la pasión un poco por investigar me ha llevado a donde estoy hoy. Quiero compartir, quiero tocar unos puntos que a veces la gente se confunde un poco o se generan ciertas místicas sobre un tipo de procesamiento u otro. También entender un poquito la química, la estructura de los granos. Después vamos a tocar específicamente diferentes tipos de procesamiento, rentabilidad y costo, ventajas, desventajas, y finalmente también conversar un poquito sobre otros aspectos que están ligados y yo decido hacer grano entero, grano molido fino, grano molido grueso, vapor y roleado. Lo primero, voy a hablar mucho más de maíz que cualquier otro grano, pero lo que voy a hablar los conceptos son similares, sobre todo para sorgo. Cebada y trigo son un poquito distintos, yo voy a explicar por qué. ¿Por qué hablamos de procesamiento de granos? Porque es muy sencillo. Si el grano está intacto, no hay forma que el animal lo digiere. Por eso es que vemos en una foto de feces de grano entero, ciertos granos intactos, completamente enteros. Nada de digestión sucedió en esos granos enteros. Cuando vemos un grano entero o un pedazo partido entero en las feces, no se digirió. ¿Por qué? Porque el animal, el bovino, tiene solamente dos formas de digerir ese grano. Ya sea porque las bacterias llegan al almidón y empiezan a digerir el grano, o por las enzimas en el intestino. Pero ese grano está cubierto por un pericarpio finito y resistente. ¿Por qué? Porque si el grano no tuviese ese pericarpio, hongos, insectos, bacterias se meten y destruyen el grano. Muy sencillo. El grano necesita ese pericarpio para la supervivencia de la planta, para generar otra plantita. Ese pericarpio es fundamental. Si ese pericarpio no se rompe, termina en las feces, completamente. Ustedes dirán, muy bien, pero yo doy grano entero y me funciona bien, no tengo problemas. Perfecto. ¿Cómo es posible entonces que yo doy grano entero y tengo buenas performances en el animal? De alguna forma le estoy dando acceso a las bacterias en el rumen o a las enzimas, el intestino delgado, para digerir ese almidón. Una cosa que recientemente aprendimos es que gran parte del maíz entero, el animal lo mastica. Y no se necesita mucho para que las bacterias entren y empiecen a fermentar. Es más, en esta foto que tengo... ¿Dónde está? En esta foto que tengo aquí, inclusive, que es el típico grano entero, con 10 o 15% de pellet proteico, ustedes ven que no todos los granos son enteros. Hay un quebrado acá, hay otra parte quebrada aquí, hay otro pedazo aquí. O sea, ya de por sí
no el 100% de los granos, están intactos. Y las bacterias no necesitan mucho para tener un lugar de acceso. Lo otro que sucede, obviamente, y lo más importante, es la masticación del animal. Este fue un estudio fabuloso que hizo Milton Gorosica, un chico de México, cuando estaba haciendo su PhD en Ohio con Steve Lorch. Dio una dieta con 8% de forraje en materia seca. Él contó todos los granos uno por uno de la dieta que el animal consumía y contó todos los granos que terminaban en las feces, uno por uno. Y no una vez, más de 100 veces, porque tenía 8 réplicas. Contó un montón de granos en la comida y en las feces. Y lo que él vio, de promedio, en este estudio con 8% de fibra, él contó que los animales estaban consumiendo 22.000 granos. 22.000 granos. Y en las feces contó 1.770 granos por día por animal. Ahora, 1.770 granos en no sé cuántas defecaciones haría el animal, pero es un montón de grano. Y si uno camina por ese corral, va a ver un montón de grano. Pero en realidad es el 8% de todos los granos que consumió. 1.770 dividido 22.000 es un 8%. Aunque sea un montón de granos, visualmente, es el 8%. Eso es lo que se le escapó al animal y no lo pudo romper, no lo pudo masticar. Y la masticación es clave. Por eso es que ustedes han escuchado que animales jóvenes, más similares a una oveja, mastican mejor que un animal adulto, que tiene muchos consumos más altos y mastica menos. Mastica menos. Así que la masticación es clave. Cuando esta masticación no está funcionando bien, porque no he adaptado los animales bien, o tengo un maíz que está en realidad con 18% de humedad, porque lo acabo de cosechar, lo estoy poniendo ahí, lo estoy mezclando, lo estoy dando, los animales tienen solamente una semana, no les he dado nada de fibra, voy a empezar con acidosis subclínica. Cuando empiezo con acidosis subclínica, mi rumia cae, mi masticación cae, y eventualmente llego a ver esto, llego a ver que el grano pasó intacto, que gran porcentaje de ese grano pasó intacto, no se digirió en lo absoluto. Entonces, para resumir, procesamos granos. El primer punto es porque le tenemos que dar acceso a bacterias en el rumen y a enzimas en el intestino delgado para llegar a ese almidón, para poder romper ese almidón y que se pueda absorber como glucosa. El segundo problema que tenemos, y la razón por la que procesamos granos, es la famosa matriz proteica donde estos gránulos de almidón están. Estos gránulos de almidón no están sueltos, están en una estructura. Toda esa estructura es una matriz proteica. Acá hay dos fotos. En una, la estructura proteica es mucho más densa que en esta, que tiene menos densa y menos matriz proteica. Esa matriz es rica en prolamina. Y la prolamina es una proteína de muy baja degradabilidad para las bacterias. Las bacterias del rumen les cuesta un montón romper esa proteína. Si no rompen esa proteína, no son capaces de entrar a estos gránulos de almidón. Para que se den una idea, solamente el 45% de la prolamina es degradable en un animal por las bacterias. O sea, menos de la mitad. Si esa bacteria no es capaz de romper esa matriz proteica y llegar al gránulo de almidón, no va a poder digerirla. No es un problema en trigo y cebada. ¿Por qué no? Porque no tienen la misma matriz proteica. Tienen otro tipo de proteína, que es más degradable. Entonces, solamente un trigo o una cebada partida al medio se digiere rapidísimo, porque no tiene esta matriz proteica. En la misma granulometría, un maíz
y un trigo tienen tasas de fermentación completamente distintas. ¿Pero cómo puede ser? Le estoy dando acceso a las bacterias igual. Es debido a la matriz proteica. El sorgo todavía, hay muchas variedades, todavía es peor. Tiene una matriz proteica todavía más dura, más compacta que el maíz. Aunque están en el mismo grupo. También puedo darle una definición un poco más empresarial a por qué procesamos granos. En realidad es porque tengo un montón de inversión en mi confinamiento, en mi field, tengo gente, tengo ganado, tengo estructura, tengo maquinarias, tengo costo variable mes a mes, y yo quiero maximizar eso, y para maximizar eso quiero sacarle lo máximo posible a la dieta que doy. También por una cuestión de calidad de dieta. Si estoy con grano entero, no tengo muchas alternativas de qué hacer. Con grano procesado puedo lograr mejores mezclados, tengo más alternativas. Yo viví los años 2008, 2009, 2010, en el que el precio internacional del maíz se fue a las nubes. Hubo en todo el mundo un esfuerzo muy grande en tratar de maximizar la digestibilidad en los granos. Porque no es lo mismo si un grano es muy barato contra un grano caro. Hay muchos lugares en el mundo, centro de Brasil, aquí en Paraguay también a veces, que el precio del grano es bajo. Entonces también el procesamiento influye con respecto a qué costo tengo mi grano. Vamos a hablar un poco ahora de tipos de procesamiento. Molido fino, molido quebrado grueso, guardado húmedo y fermentado, al vapor y roleado. En inglés se dice steam flake corn. En portugués se dice floculado. En español no entiendo, no hay una muy buena descripción en una sola palabra, así que lo llamo al vapor y roleado. Esta es una pregunta muy importante. Hablamos de maíz, leemos artículos de maíz, pero los maíces no son maíces. ¿Qué tipo de maíces? ¿Estos dos maíces son iguales para ustedes? En Estados Unidos el único maíz que yo veo es este. El único. Todos los experimentos que he hecho o que he leído son así. Cuando viajo a Brasil, lo veo así. Y de todos los colores intermedios. Entonces, el tipo de maíz es importante. ¿Y a qué me refiero con el tipo de maíz? Hay algo que se llama vitriosidad. Porque el almidón puede estar en dos formas en el grano del maíz. El almidón puede estar en una forma vitriosa, que es tipo vidrio, la parte más oscura, colorada o naranja oscura, dura, si lo quiero cortar dura, o en harina, flore, aquí adentro. El endosperma, donde está todo el almidón, puede estar en solamente dos formas. Esto que ustedes ven duro, es también almidón. La única diferencia es la matriz proteica que tiene uno y otro. La matriz proteica que tiene la harina es muy débil, muy débil. Hasta si uno lo corta con un cuchillo, un grano al medio, hasta esa harina está tan suelta que a veces salen pedacitos, salen polvillo. Esta, si se rompe en gránulos. Si se quiebra es en pedacitos, duros, como si fuesen piedras. La única diferencia es la matriz proteica. Imagínense el efecto de esa matriz proteica para las bacterias del rumen. Le va a ser muy difícil fermentar esta parte de almidón en comparación de esta, que es tipo harina. En Francia también hay bastante de este maíz y hay un estudio, hay un grupo en el INRA que ha hecho muchos estudios en lo que llaman vitriosidad. La vitriosidad normalmente va de prácticamente cero, como en aquella foto de allí,
en la que es apenas alrededor del pericarpio del maíz, cortado en transversal, o en gran cantidad, como en este maíz. Entonces puedo tener muy bajos niveles de vitriosidad, o niveles del 70-75% de vitriosidad. Este porcentaje es porcentaje sobre todo el endosperma. O muy poquito, o mucho de todo el endosperma está en una forma u otra. Y miren qué pasó cuando midieron degradabilidad dentro del rumen de ese almidón. Como era previsible, el que tiene muy poco de vitrio, la fermentación es muy alta, la digestión es muy alta. Desapareció más del 80%. Cuando mucho de este almidón está en la forma vitriosa, la digestibilidad cayó en 40%. Muchísimo. Por eso cuando vemos resultados maíz molido contra maíz entero en las bibliografías, tenemos que tener cuidado. Aquí estoy comparando maíz molido en Estados Unidos. 35 dietas evaluadas dieron que el maíz molido en Estados Unidos es un quebrado grueso o un roleado grueso, no es fino. La digestión total de ese almidón fue del 92.5%. Un grano de maíz tiene prácticamente 68% de almidón. Y es la parte de mayor variación de digestión del maíz. Entonces un 92.5% en un roleado o quebrado grueso se digirió. O sea, se digirió. De lo consumido a las feces, desapareció el 92%. En un maíz entero en Estados Unidos, cerca del 91%. Pero solamente 4 dietas. Porque hay muy pocos estudios hechos realmente con grano entero. Hay muchísimas más con grano procesado de alguna forma. Entonces, el rango, el maíz molido, si las condiciones son normales, si no estoy cambiando niveles de forraje o niveles de proteína, un maíz molido siempre me va a dar más digestión que un maíz entero. Siempre, porque es lógico, le estoy haciendo mucho más acceso a las bacterias. Mismo genotipo. Ahora, en Brasil, esa diferencia que es muy pequeña, del 2% entre un maíz molido y un maíz entero, miren la diferencia en Brasil de un molido a un entero. Hay un 7% de diferencia, 6% de diferencia. Y pese a que aquí en Brasil el maíz molido es mucho más fino, es de granulometría mucho más fina de la de Estados Unidos. ¿Por qué es esa diferencia? Porque el maíz tenemos en Brasil, como en Paraguay, en zonas tropicales, tenemos maíz de más alta vitriosidad, que no es necesariamente una cosa mala, no es una cosa mala, ya vamos a ver. Lo que pasa es que es así. No sé por qué, que no soy genetista de plantas, pero me estimo que un grano de mayor vitriosidad, colorado, duro, flint, debe ser más resistente a ataques de insectos y a otras cosas que un dentado de Estados Unidos, en que hasta el pericarpio es nada, se rompe muy fácil. Entonces el acceso a esa harina es muy rápido. Calculo yo que debe ser por eso que la mayoría de los maíces tropicales son altos como los flint, en vitriosidad. Este es un estudio que nosotros hicimos, en el que juntamos 20 muestras de Brasil, 20 muestras de Estados Unidos, y los procesamos en 3 diferentes niveles de granulometría. Molienda fina, 500 micrones, para que se den una idea, la granulometría que se da en cerdos o en aves, que se muele muy fino, está entre 500 y 700 micrones. O sea, eso es muy fino. Una media de 1100 micrones y una gruesa de 1700 micrones.
Este gráfico es Brasil y este gráfico es Estados Unidos. Obviamente, como era esperable, la de más baja tasa de fermentación, o que lleva más tiempo, es la más gruesa, después la mediana y allá en azul la fina. Cuanto más fino, más tasa de velocidad. Pero miren la degradabilidad efectiva, o sea, al mismo tiempo, digamos a 24 horas de incubación en el rumen, un maíz y en otro, miren la diferencia que hubo entre Brasil, 57% desapareció del rumen, contra 72%. De vuelta, ¿no? Vitrosidad es impresionante lo que determina. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos literatura para tener en cuenta el tipo de maíz. Este es otro estudio en el que agarramos 5 muestras de Brasil, 5 muestras de Estados Unidos, pusimos en el rumen tiempo de incubación dentro del rumen y miren, esto todo molido fino, 500 micrones. O sea, no había problema en acceso a las partículas. 500 micrones es muy fino. Le estoy dando un montón de posibilidad de acceso a esas bacterias adentro del rumen. Pero miren el tiempo que tardó el maíz en Brasil, y cada una de estas líneas son 6 réplicas. Este es el promedio de 6 incubaciones. Miren el tiempo que tardó 9 horas en acercarse a la digestión de un maíz dentado. ¿Por qué? Porque la granulometría era igual, pero primero hay que degradar la proteína, la matriz proteica, para que la bacteria pueda llegar al almidón y empiece a digerir, a fermentar, a utilizar ese almidón. Este es un estudio más reciente que es fabuloso. Este es un estudio en Francia, de un estudiante brasileño, Ramos, en el que tomó 6 genotipos de maíz que variaban mucho en vitrosidad. Lo hizo en 3 granulometrías. Molido fino, pasaba por una zaranda de 3 milímetros, 539 micrones. Quebrado, roleado, fino, quebrado, roleado, grueso. Midió composición, digestión en rumen y digestión en intestino, que es una de las partes más interesantes de este estudio, porque nosotros y muchísimos hacemos constantemente digestiones en rumen, porque lo ponemos en una bolsita, lo colocamos en el rumen, lo sacamos en diferentes tiempos. Es relativamente sencillo hacer eso. Pero digestión en el intestino es mucho más complicado. Por eso es que este estudio me parece bastante novedoso. El primer punto. No miren aquí proteína. Aquí está vitrosidad. La muestra de menor vitrosidad, 35, o sea, el maíz que sería más fácil de degradación, que tiene menos vitrosidad, y el más alto, casi de 70 de vitrosidad. Aquí en amarillo, y en aquella columna, está el almidón, el contenido de almidón del grano. Aquí hay un punto, allá hay otro, aquí hay otro. ¿Qué significa esto? Que la vitrosidad no afecta el contenido de almidón del grano. No tiene nada que ver. Un grano de maíz para un pollero o uno que hace cerdos, no le importa si es flint o dent en cuanto a almidón, ni a nosotros tampoco. El contenido de almidón no varía por el tipo de maíz. Pero miren qué pasa con la proteína, que es increíble. La proteína, hay una relación de 87%. Menos proteína en un maíz de baja vitrosidad y un maíz de muy alta vitrosidad con 12% de proteína. No se ve muy seguido maíz de 13% de proteína. Pero de vuelta, está todo ligado a esa matriz proteica. Ustedes imagínense que un maíz con 13% de proteína, gran parte de esa proteína está en el endosperma. Y esa proteína, el endosperma del maíz, está impidiendo que las bacterias entren. Así que, muy interesante. Este es un gráfico que quiero
moverme despacito para que lo puedan entender. A mí también me tomó tiempo entenderlo. En el eje de las X tengo digestibilidad efectiva del almidón en rumen. Las unidades son gramos por kilo, pero es lo mismo que decir porcentaje, 70%, 20%, en este eje. Allí tengo digestión en el intestino delgado, en las mismas unidades, gramos por kilo o de 40% a 80%. Cada una de estas líneas es un genotipo al que fue molido grueso, el punto del medio es molido medio, o allí arriba, molido fino. ¿Se acuerdan que ellos hicieron 3 granulometrías? Molido fino, quebrado roleado fino o quebrado roleado grueso. Ahí están los 6 genotipos. Lo primero, obviamente, y como era esperable, a menor granulometría, más fino, más finura, aumento la degradación en el rumen y también aumento la degradabilidad o la digestión enzimática en el intestino. Esto para romper un viejo mito que se hablaba de dónde yo quiero digerir el almidón. ¿Lo quiero digerir más en el intestino delgado o más en el rumen? Es un mito, porque siempre que yo incremento la digestión en el rumen, también incremento la digestión en el intestino. Estoy permitiendo más acceso a esas enzimas, siempre. Es muy, muy difícil no aumentar la degradación en el rumen y aumentar la degradación en el intestino. Extremadamente difícil. Así que en realidad no tengo esa opción de decir yo voy a digerir más al intestino. Van de la mano. También otra cosa que es interesante, van de la mano, pero la relación es cuadrática, no es lineal. Ustedes ven como de grueso a mediano fue un salto, pero de mediano a grueso ese salto no fue tan pronunciado. O sea, yo puedo seguir aumentando la digestión ruminal, pero mi digestión intestinal afloja en velocidad. En parte afloja en velocidad, porque de golpe estoy digiriendo tanto en rumen, 70%, que el maíz, las partículas que no estoy digiriendo en el rumen, son partículas más difíciles de digerir. Son las partículas más grandes que quedaron, que cuando lleguen al intestino también van a tener dificultad. ¿Se entiende? Lo otro que es interesante en este estudio es la diferencia asociada al genotipo. De vuelta, los niveles de vitrosidad, ¿no? Toda esta variación que vemos de estos, aquellos, en cuestión de digestión, en el rumen y el intestino, es debido a el tipo de genotipo, al tipo de vitrosidad que tienen. Hay algunos que llegaron al cerca del 50% de digestión ruminal y se frenaron. No tuvieron mucha mejor digestión en el intestino. Entonces, cuando hablo de maíz molido o quebrado, hay dos cosas que yo quiero saber. Yo quiero saber qué vitrosidad tenemos y qué tamaño de partícula. A veces no puedo hacer mucho. Si los híbridos que yo estoy usando en mi zona son así, bueno, son así. Pero por lo menos quiero saber. Quiero saber. Porque un tamaño de partícula fino es diferente en un maíz dentado que un maíz flint. En un maíz dentado, las partículas finas es mucho más harina. En un maíz flint, muchas partículas finas en realidad son pedazos de endosperma vitrioso, como si fuese vidrio, pero molido chiquito, con tasas de fermentación muy distintas. Por eso hacemos granulometría. Muy importante, hacemos granulometría.
hacemos vitrosidad. Hay una forma de poder hacer vitrosidad bastante sencilla, que es por densidad aparente, por desplazamiento de agua. Muy sencilla. Al final, yo quiero lograr una ecuación de almidón en rumen, de degradabilidad en almidón en rumen, utilizando las dos cosas, granulometría y densidad aparente. Entonces, para esta parte de mi presentación, unos comentarios. La vitrosidad define la dureza del grano o del endosperma. Los granos con mayor vitrosidad son maíz y sorgo, por lo tanto, mayor efecto del procesamiento, particularmente si se desnaturaliza la proteína. Hasta ahora no desnaturalizamos ninguna proteína. Lo que hicimos fue molerla, darle acceso a los microbios a que lleguen y hagan lo que puedan degradándola. En el quebrado, en el entero, le estoy pidiendo al almidón, masticalo, quebrámelo, haceme el procesamiento del grano. En el molido fino o grueso, le estoy dando acceso, pero no estoy desnaturalizando esa matriz proteica. Esa matriz proteica, normalmente, la desnaturalizamos en dos formas, que son los otros dos tipos de procesamiento que voy a hablar hoy. El roleado al vapor y la fermentación por grano húmedo. El grano húmedo, aquí también hay varios mitos que es muy importante, me parece, entender el concepto del grano húmedo. Se puede hacer grano húmedo porque lo estoy cosechando con un contenido de humedad en el que es húmedo, arriba de 26, idealmente 28, 30, hasta 33, no me preocupa. Pero eso es grano húmedo, pero no es fermentado. Yo, para poder lograr el procesamiento que quiero y desnaturalizar la proteína, tengo que fermentarlo. Si no, solamente es grano húmedo. Por eso necesito un tiempo mínimo de fermentación, mínimo de 30 días. Ahora voy a mostrarle un estudio que se hizo en Nebraska, que realmente nos dio la radiografía de qué estaba pasando con el grano húmedo. Es un estudio ya del 2005, pero sigue siendo tan válido como hoy porque realmente lo hizo tan visible. El maíz se cosechó entero y seco, se lo puso en el rumen y dio esta degradabilidad. O se lo cosechó con 24% de humedad, 24 high moisture corn, o se lo cosechó con 30% de humedad, 30 high moisture corn, o se lo reconstituyó. ¿Qué significa se reconstituyó? Se lo cosechó seco, pero después se lo molió y se le agregó agua para llegar a un 28% de humedad en esta reconstituida, o a un 35% de humedad en este otro reconstituido. Se lo dejó ensilar. Y en esos tiempos se iba midiendo, se iba sacando una muestra del ensilado, se lo ponía en el rumen y se veía la digestibilidad. Obviamente el entero y seco tiene un solo punto, que estaba aquí. Pero miren lo que pasó en los primeros 30 días. El salto que hizo en degradabilidad el maíz, sobre todo el de cosechado con 30% de humedad. Salto muy fuerte. Más que duplicó la degradabilidad de esa materia seca. Después creció, siguió con más tiempo de ensilado, pero a una tasa menor. Lo mismo sucedió con el reconstituido, con 35%,
no tanto con un reconstituido con 28, y bastante menos cuando se cosechó con 24% de humedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ese mínimo de humedad? ¿Por qué hablamos de desnaturalizar la proteína? ¿Quién desnaturaliza la proteína en una fermentación? Las bacterias del ensilado. Las bacterias de este ensilado son las que fueron a esa matriz proteica y las fueron degradando. Es muy similar a lo que sucede en el rumen. Lo que pasa es que en el rumen solamente tenemos 24 horas de retención en el rumen. En un silo tenemos 30 días. Esos 30 días lograron esto. Esto es la degradabilidad de la proteína en este mismo estudio. Miren lo que pasó en los primeros 30 días. La degradabilidad de la proteína hizo así. Saltó. Las bacterias entran, empiezan a fermentar ese grano molido. Lo primero que tienen es la proteína. Empiezan a degradarla, necesitan tiempo. Una vuelta que empiezan a degradar esa proteína, lo que van haciendo es van liberando el almidón. No es que van degradando el almidón está intacto, porque el pH es 4. Pero están desnaturalizando esa proteína, están rompiendo, para que después yo, cuando doy un grano húmedo fermentado en una dieta, la tasa de fermentación de ese almidón es alta, porque el trabajo me lo hizo la bacteria en el silo. Por eso es muy importante entender que grano húmedo, solamente como se entiende grano húmedo, como ingrediente, procesamiento, es grano húmedo fermentado por un mínimo de 30 días. Se explica la digestión de la materia seca completamente por esta degradación de la proteína. Otra cosa que es interesante es que lo hicieron por un año al estudio. Y fíjense que después del 30, 60 días, que el incremento es fuerte, el incremento es paulatino, crece despacito la digestión. Continúa. ¿Por qué? Porque es más difícil, pero las bacterias siguen fermentando esa proteína, ¿no? Fíjense cómo continúa. Esto también me altera un poco mi formulación en base proteica, porque si yo doy un maíz húmedo, lo estoy cosechando con 18, lo estoy metiendo en una dieta molido directamente, que tiene una degradabilidad del 50% de la proteína esa, capaz que voy a necesitar urea, porque no va a haber suficiente proteína degradable. Pero ese mismo producto, en 360 días de ensilado, el 80% de la proteína de ese maíz está en forma soluble. Voy a tener que bajar urea. A veces, en muchos feedlots, es muy gracioso, tenemos casos de acidosis justo antes de que entre el nuevo grano húmedo que vamos a empezar a usar de ese año. No sabíamos por qué. En agosto, en Estados Unidos. En agosto, antes de que empiece la cosecha de grano húmedo, caso de acidosis. Lo que pasa es que estoy en una dieta que es 60% grano húmedo, estoy acá. Mi almidón está muchísimo más disponible que si fuese 30 días después de abierto. Así que tengo que tener de vez en cuando consideración, de decir, estoy utilizando 8%, 10, 12% de fibra con un silo grano húmedo que recién abrí, o es un silo que ya tiene 300 días o 2 años. A veces las pilas de grano húmedo que se hacen así, gigantescas. Se lo hace en un mes. Otro tipo de procesamiento, el último que vamos a hablar, es al vapor y roleado, el famoso steam flake corn. Para describir un poquito cómo es este proceso. El maíz entra seco por arriba de este cilindro que se llama chest. Acá viene un tubo que está trayendo vapor. Este vapor mete estos tubos meten ese vapor en diferentes lugares del cilindro. Este tubo que está aquí mete en el primer agujero. Este mete ahí y este va hasta allá arriba
del cilindro. El vapor viene, obviamente, con presión. Tiene temperatura y es vapor porque tiene presión. Ese calor que estamos llevando con el vapor hace que los gránulos del almidón se rompan, como si fuese el popcorn, las palomitas de maíz. Hacen así. De vuelta, estoy ayudando a desnaturalizar esa proteína, porque la estoy rompiendo a esa matriz proteica de adentro para afuera. Diferente que una fermentación de grano húmedo, que las bacterias están entrando así. Aquí lo estoy rompiendo así. Luego de pasarse de 30 minutos a 1 hora bajando por este cilindro, el maíz va bajando, se va colocando vapor, el maíz va bajando. Acá hay un alimentador. Este alimentador larga este grano que sale caliente, ya aquí sale caliente y hasta hinchadito un poco, y un poco más blando, a 2 gigantes rolos, con una muy pequeña luz entre ellos. Y con estos rolos también tienen una granulometría, ¿no? Tienen ranuras para poder agarrarlo y procesarlo. Se ve así, es como un papel. Y así lo quiero ver en realidad, porque lo que no quiero es, si me paso de fino, voy a generar, si me paso de fino en esa hendidura, entre los 2 rolos, voy a generar demasiado partícula fina. Y no quiero hacer tanta partícula fina. Quiero que quede así, en la cual la parte vitreosa está un poco protegiendo a la otra, a la parte más de harina, pero ya está procesada. A ese almidón de la parte vitreosa sigue con un color vitreoso, pero ese almidón ya no es igual al que era antes. Ahora está disponible. Un típico Phildot de Estados Unidos, en el que en este caso tiene 3 floculadores. Aquí está montado en el segundo piso. Acá están esos cilindros, aquí adentro están esos cilindros donde el vapor se agrega. Acá están los rolos, y después los rolos cae a estas celdas en las cuales una pala frontal lo lleva al mixer. Esto es un vapor roleado steam flake hecho en Brasil. Es un poquito más grueso, como ustedes ven. Y algunos datos de performance entre dar entero y dar, en portugués, floculado, al vapor y roleado. Es muy interesante esto. La ganancia de peso, no hubo diferencia en ganancia de peso. El consumo diario, de diferencia abismal. Abismal la diferencia. Conversión alimenticia, muchísimo mejor por floculado. Hay otro diapositiva que les quiero mostrar después, en que también explica un porqué esto, ¿no? ¿Por qué estos dos tuvieron la misma ganancia de peso? A veces vemos una pequeña diferencia, pero muchas veces no. En condiciones perfectas, este animal come todo lo que puede para satisfacer su necesidad de crecimiento. Todos los animales tienen un potencial genético de crecimiento y lo quieren satisfacer. Un animal ordinario tiene poco potencial de crecimiento. Un animal de muy buena genética, que quiere crecer, como decimos, su requerimiento energético es mucho más alto. Él quiere ganar, es un Fórmula 1, quiere ganar. Entonces, aquí los dos animales consumieron para satisfacer esa demanda de crecimiento. El potencial genético que tenía el animal era: yo quiero aumentar 1,550 kilos. Ese es mi potencial genético. Los dos lo lograron. Pero para el grano entero tuvo que comer mucho más, porque digirió menos. Este es otro estudio, más reciente, publicado recientemente, hace un par de meses,
un grupo de investigadores brasileños con la Universidad de Oregon. Corrieron tres tratamientos. Corrieron vapor roleado, steam flake, con 6% de forraje, whole corn, grano entero, sin forraje, con el típico 15% de pellet, grano entero con 3% de forraje. En este caso el forraje es bagazo de caña. Bagazo de caña acá, 3, allá 6, o 6% de bagazo de caña con maíz entero. La dieta era prácticamente maíz, 6 de bagazo, 3, 6, 15% de peleteado para no estar para que sea uniforme el balance de la dieta, y un poco de urea. Primero quiero comparar maíz entero sin forraje, el típico grano entero con pellet, contra grano entero con 3% de bagazo. Pues muy interesante. Peso inicial igual, 375, peso final mayor con 3%. ¿Por qué? Porque aumentaron más. Aumentaron bastante más. 370 gramos más. Comieron más, casi 2 kilos más. Casi 2 kilos más. Conversión mejor, 6,58 contra 6,85. Mayor kilaje de carcasa. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces tenemos estudios en grano entero, como el anterior, que aparentemente no hay ningún problema de acidosis subclínica y los animales van como en un avión. Comen todo lo que quieren porque el grano estaba exactamente con 14-15% de humedad, no había mucho grano quebrado, el grano era bien grande, intacto, o sea, tenía su efecto fibra el grano. Pero en otros casos vemos que un 3% de forraje, en este caso, hizo un incremento en consumo muy importante. O sea, o hubo un poco de acidosis subclínica en el grano entero sin forraje, o este 3% de forraje me ayudó a masticar un poco más, sobre todo si es algo como bagazo de caña. Y ayudar a masticar un poco más me ayuda también a procesar ese grano entero que, de vuelta, si ese animal no lo muerde, no se quiebra, no se va a digerir. Ahora vemos el resto. Este es el vapor roleado. Consumió como el más bajo del grano entero sin ninguna fibra. Pero el aumento diario fue excepcional. Por lo tanto, la conversión fue fabulosa. Esto podemos hacer el experimento 100 veces y nos sale igual 95. Es increíble. Increíble cómo es que no podemos esperar de un vapor roleado mayor aumento diario. Pero lo que sí vemos siempre es una baja de consumo, manteniendo el aumento diario que nos da una mejor conversión. Si coloco esto por cuánto le estoy levantando la energía a ese grano contra un entero o contra un molido húmedo, es un 15% de mejora en vapor y roleado. Y cuando lo trato de explicar ese 15% a nivel digestión, puedo dividirlo por rumen y post-rumen. Entonces, en un molido, en promedio, aquí hay más de 40 publicaciones hechas, el molido da una tasa de 68%. Del almidón se fermenta. Un grano húmedo, 77%. Roleado al vapor, 84%. Y la tasa total
92, como habíamos visto al principio, 98 en grano húmedo, y el roleado de vapor casi el 100%, 99. Algo que a mí me resulta muy interesante de esto es que en realidad si uno mira eso, 98, 99, son muy similares. No podría haber tanta diferencia entre un húmedo y un roleado. Pero lo que se descubrió hace muy poco, digo hace 5 años, es esto. Es qué pasa con ese post-ruminal. Nosotros pensábamos que un almidón post-ruminal, bueno, tiene la opción de que se digiere el intestino, pero lo que descubrimos es que la digestión del almidón, del intestino, el intestino delgado de un molido, es mala, muy mala. De un grano húmedo no hay mucha diferencia tampoco, pero de un roleado y al vapor es fabulosa, el 80%. Eso hace una gran diferencia entre las formas de tratamiento. De vuelta, pensando, ¿dónde quiero digerir más el grano? ¿Quiero digerirlo más en el intestino, en el rumen? Esto quitó toda duda al respecto. Yo quiero maximizar mi digestión en el rumen, maximizarla. Porque yo sé que en grano seco mi digestión en el intestino delgado es mala. Es mala. Hay un ex profesor que se llama Fred Owens, que escribió todos los mejores artículos o mejores resúmenes sobre procesamiento de granos, y él dice, si fuese por mí, yo daría el grano como se lo damos a los cerdos, en 500 migrones. ¿Y por qué no se lo podemos dar? Porque vamos a matar al animal. Porque en rumiante tenemos un rumen primero y después el intestino. En un cerdo no me importa, yo se lo doy a 500 micrones porque la única digestión que tengo es enzimática en el intestino y quiero dar toda la posibilidad al intestino, a las enzimas, a que digieran ese almidón. En un rumen, en un rumiante, no puedo hacer eso porque vuela por el aire. Por eso es que en Estados Unidos vemos la molienda del grano gruesa, quebrada gruesa, porque es una cuestión que no podemos hacerlo más fino. De golpe, si utilizamos dietas de mucha fibra, en realidad sí, ahí preferiría molerlo más fino, para de vuelta maximizar lo que sucede en el rumen, sabiendo que esto es malo. Pero hay otras razones también, porque no existe, por esta digestibilidad no puedo explicar por qué el grano procesado al vapor y roleado me da semejante diferencia. Yo les dije acá 15% en estudios de Estados Unidos. El profesor Santos de la Universidad de Brasil, él hizo 3 estudios y encontró 23% en mejoría en energía entre vapor roleado contra entero y molido. O sea, más de 20%. La digestión sola no me explica esa diferencia. Hay otras cosas. Cuando doy grano roleado al vapor, estoy cambiando también mucho la relación acético-propiónico, los dos principales ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen de la fermentación, ácido acético y propiónico. Cuando doy roleado al vapor, comparado con el molido o húmedo, estoy bajando mucho el pH. Cuando bajo mucho el pH, hay un beneficio de bajar el pH, que mi relación acético-propiónico baja. Con lo cual, significa que tengo más propiónico por la misma relación de acético. Y si yo miro la energía de los ácidos grasos, el propiónico tiene más que el acético. O sea, cuando estoy cambiando el tipo de fermentación, haciendo más propiónico que acético, estoy haciendo una mejora en la eficiencia de fermentación, en la energía que le estoy sacando. Entonces, mayor digestibilidad del almidón y posiblemente de otros nutrientes, no hablamos, pero también hay indicaciones de que la proteína puede estar más disponible. Reducción de metano, en un confinamiento un 5% de la energía
total de la dieta se pierde por metano. Cuando doy grano producido con vapor y roleado, normalmente se baja mucho la producción de metano, incremento aséptico. Hicimos un estudio con 3 tipos de granulometría al vapor, no quiero pasar mucho porque si no mi tiempo siempre me va a ir, pero hicimos 3 diferentes tipos de granulometría. Esto es muy finito, tipo papel, esta es más gruesa, más común, y esta es bastante más gruesa, casi sería como un roleado de un grano húmedo, que queda fino pero grueso. Bueno, y obviamente lo ponemos en el rumen, miramos las horas de incubación y, como era de esperar, el más grueso tarda más tiempo que el fino. Pero lo que les quiero indicar con esto es una tasa de fermentación a las 24 horas muy distinta. 90% fermentación al 28, 80% en el más grueso. Estos novillos tenían un bolo en el rumen midiendo unos pH, y también hacíamos la medición manual del pH. Yo esperaba que con algo más fino, de procesamiento más fino, bien finito como un papel, el pH iba a ser mucho más bajo que con uno más grueso y con uno más grueso todavía. Yo empezaba a esperar 3 niveles de pH bien claras, 3 curvas aquí, que la de 22, el más finito, bien baja, después la media y después la otra. No sucedió así. ¿Por qué no sucedió así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren los consumos. El animal, cuando fue el grano más procesado, más finito, como si fuese papel, consumió 1,8 kg menos de materia seca. 1,8 kg menos. Contra los otros tratamientos. ¿Por qué? Porque el animal llegó a un punto que esos mismos ácidos grasos de fermentación le mandan una señal al animal: deja de comer. Sucede cada vez que tenemos acidosis subclínica en un confinamiento. Todas las veces. Tenemos acidosis subclínica, el consumo baja. Es increíble, pero el animal manda una señal cuando hay demasiados ácidos grasos: aflojar el consumo. Por eso es en parte también que hicimos una revisión de la literatura y vimos esto que sucedió siempre. Estos son todos los estudios con roleado al vapor, con diferentes niveles de densidad, y sucedió exactamente igual. A mayor densidad, menos procesado, el consumo subió. Porque el animal se controla. El animal se controla porque come por el potencial genético de crecimiento que tiene, pero también el rumen le dicta: ¿se puede comer o no puede comer? Levanto fibra, mi consumo sube; bajo fibra, mi consumo baja. Siempre. Muy predecible. Bueno, voy a pasar esto un poco. Hablamos un montón de procesamiento. Y a mí lo que más me gusta es cuando leo artículos, es ponerme el gorro de detective. Porque veo un estudio como este, en el que se probó todo. Se probó grano molido fino, molido grueso, húmedo, vapor roleado. Y yo quiero leer si la respuesta animal en el estudio tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, fino contra grueso. Y esto es lo que ojalá hoy se les haya aclarado un poco más. Fino contra grueso. ¿Qué está pasando? Miren qué pasó con el almidón fecal. 20% en el grueso, 10% en el fino. ¿Esperable? Obvio. Muelo más acceso a las bacterias para que digieran, más fermentación ruminal, se me va a escapar menos almidón. ¿Qué hizo el animal? Consumió más. Se le escapaba más el almidón, consumió más. Aumento diario no significativo, ninguna diferencia. Consumieron por su potencial genético. Ellos pudieron aumentar 1,100 kg, 1,200 kg, ahí. ¿Llegaron a eso? Sí. Uno tuvo que comer más. Por lo tanto, la conversión fue peor.
Ahora agrego grano húmedo. Acá estoy levantando la fermentación ruminal más todavía. Se va a escapar menos del rumen. Almidón fecal, igual que el fino. Pero ¿qué pasó entre rumen e intestino? Cuando doy grano húmedo, la fermentación del rumen es mucho más alta que grano fino. Entonces, en parte mejoró la extracción de ese almidón, porque yo sé que a nivel intestino la digestión es mala. Por lo tanto, el animal comió prácticamente igual. Aumento, un poquito más de aumento diario, mejor conversión. Y ahora el vapor y roleado, o el steam flake-on. Aumento diario como el húmedo. Consumo bajó. Almidón fecal, 3%. Nada. O sea, de libro. Me dice que el 99% del almidón se tiene que digerir. Y seguramente se digerió. Ese 3% de almidón en las heces. No es el porcentaje indigerido, porque para eso tengo que saber qué cantidad de feces hay para hacer ese cálculo. Pero muy pequeña. Algunos hemos evaluado bastante el tema de medir almidón en las heces. A veces me gusta, a veces no me gusta. Porque aquí, obviamente, me encanta a nivel experimental, porque se ve la diferencia muy grande. Pero mi problema es verlo aquí. ¿Cuánta diferencia tengo de almidón fecal en un mismo tipo de procesamiento? Pero igualmente, es una técnica interesante. Esto es lo que yo les quiero dejar un poco a nivel de ponerse el sombrero de detective. Cuando leemos artículos así, tenemos que pensar, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? Un poco pasando ahora a costo de procesamiento. Este fue un estudio que hicimos hace 4 años ya, en un congreso de procesamiento que se hizo en Brasil, y a mí me pidieron específicamente que haga cuánto cuesta procesar granos y qué retorno a la inversión tengo de eso. Entonces, seguí un ejemplo que hizo la Universidad de Nebraska, en el que, para comparar esto, tomó filos de diferente capacidad, uno de 5.000 cabezas y uno de 20.000 cabezas, porque los números son distintos, la escala es distinta, pero todo planeado con números de Brasil, que son similares a los de Paraguay, por lo que entiendo. 10 kilos de un animal que viene con 350 kilos, 330 kilos de entrada, que consume 10 kilos de materia seca de promedio, días de engorde 105, y hace 2 vueltas, 2 ciclos de animales al año, para hacer las cuentas sencillas, con una capacidad del 100%, que yo sé que no sucede, pero bueno, es para hacer el cálculo más sencillo. En esta tabla, que creo que está en su manual traducida, están los costos fijos y variables de cuánto cuesta procesar grano, ya sea en molido grueso, molido fino, húmedo o vapor y roleado por tonelada. ¿Cuánto más me cuesta dólares por tonelada hacer un procesamiento? Entonces, para un feedlot de 5.000 cabezas que quiere solamente moler el grano, molerlo, quebrarlo grueso, cuesta $4 por tonelada. Tener la moledora, todo el circuito que se necesita moler el grano, $4. Contra, la comparación es un grano entero. Para un feedlot de 20.000, un poco menos, porque la ventaja de la escala. Para grano molido fino, un poco más que el grueso, por mayor costo de electricidad o de combustible para molerlo, más tiempos. Grano húmedo, esto es muy debatible, porque hay muchas cosas que me pueden jugar en contra o a favor en un grano húmedo. Si es mi grano húmedo, lo estoy sacando con 28%, me estoy evitando mermas que me quedan en el campo si lo dejaría hasta secar, me estoy ahorrando costos de comercialización del grano,
es un número más difícil de sacar el grano húmedo. Pero esta es nuestra estimación. $9 por tonelada contra 7 en uno de 20.000 cabezas por una cuestión también de tamaño del silo. Y roleado al vapor. Me va a costar $14 por tonelada en un filo de 5.000 con un solo de estos cilindros de vapor, con un solo juego de rolos, contra $10 en un filo de 20.000 en el que le estoy agregando ya 2 cilindros, 2 roleadoras, 2 sistemas completos. Muy importante el tema escala. Impresionante el tema escala, la diferencia que hace en costo. Muy difícil, ya ustedes van viendo, que alguien que tenga un filo de 5.000 cabezas de capacidad, que venda 10.000 cabezas por año, coloque un sistema de roleado al vapor. A no ser que haya alguna industria en Paraguay o en Brasil o en cualquier parte del mundo que quiera hacer sistemas de roleado al vapor más pequeños, más sencillos de manejo, etc. Aquí lo que yo coloqué es, y está explicado en su libro, con todos los costos de la dieta, con todos los costos fijos y variables, ¿cuánto es la mejora en performance, en conversión que yo necesito tener para cubrir el costo adicional de procesar ese grano? Entonces, vapor roleado contra grano entero en un field de 20.000 cabezas, yo necesito un 2.4 mejora en conversión en los animales para pagar el costo fijo y variable de tener vapor y roleado, de utilizar ese sistema de procesamiento con una vida útil de mínimo de 10 años. 2.4% en la mejoría en la performance de los animales. En grano húmedo, contra grano entero, muy pequeña. Para un filo de 5.000 cabezas, solamente con que tenga 1% mejor de conversión, se pagaría el gasto de procesar el grano de esta forma. Y lo que hicimos fue, con nuestra mejor revisión de literatura que podríamos hacer, es pensar cuál es lo que es esperable. ¿Qué es esperable en mejora en conversión por este tipo de procesamiento? Pero ojo, que no hay que ir a grano contra grano y, como dijimos antes, hay 15% de mejora en energía por grano roleado y al vapor contra grano entero. Porque eso es grano contra grano. Eso es la energía de un grano contra la energía del otro grano. Pero en una dieta, yo tengo 58% de grano en la dieta. Entonces, solamente estoy cambiando el 58% de la dieta. El otro 42% no va a cambiar, porque estoy cambiando el procesamiento en general. Entonces, lo que es esperable es que cuando hago roleado al vapor contra entero, tengo prácticamente un 8% de mejora en conversión. O sea, un 8% menos de gasto de comida por roleado con vapor. Húmedo contra entero mejoraría un 5% en mi conversión. Molido fino, sobre todo para Brasil, un 5%. Un molido grueso, un 1%. Como ven, si pongo todo junto aquí y tomo este ejemplo, roleado al vapor contra molido grueso, lo que necesito mejorar por el costo es poco cuando lo pongo de esta forma. Es poco. Es muy esperable que la performance que voy a recibir por procesar el grano va a ser mayor que el costo de procesarlo. En la mayoría de los casos. La mayoría de los casos. Hasta ahí muy bien. Pero hay varias otras cosas para considerar. El número, yo hago el número y me da así, pero no estoy
tomando en cuenta para nada costo de mano de obra diferente, porque eso es un problema. No voy a tener el mismo tipo de personal con la misma capacitación si solamente hago grano entero contra grano al vapor o roleado, o inclusive con grano húmedo. Precio del grano afecta, efectos positivos y negativos en la dieta, porcentaje de inclusión en la dieta, años de precisión y valor remanente. Puedo colocar un gráfico así en el que digo, bueno, ¿cuál es más complicado? Me parece que estoy un poco de tiempo, pero quiero terminar con un par de cosas más, con un par de conclusiones. Nosotros cuando nos preguntan o nos comentan, esto es lo que yo hago, evaluemos qué se puede hacer, es caso por caso, porque hay que conocer todo lo que está sucediendo en ese field, la estructura que tiene, la calidad de las personas que manejan el feedlot, los números de animales que tiene hoy, que piensa tener en el futuro, la capacidad de producción de grano propio, sumamente importante si quieren hacer grano húmedo, la calidad de la mano de obra, el porcentaje de inclusión de otros ingredientes y un compromiso a largo plazo de engordar. Es muy difícil que alguien se quiera meter en rolear y vapor si lo hace hoy, porque el precio del ganado y el precio del grano están en buena relación. Imposible. Estos son inversiones de mínimo 10 años. Otros puntos, el último, que cuando hablo de procesamiento de granos, no estamos hablando de otras cosas que van a tener que venir de la mano en cuestiones de manejo, ¿no? Yo puedo tengo que tener toda la libertad del mundo si doy grano entero, de buena calidad, el grano entero, con pellet de 15%, y los doy casi ad libitum, el animal siempre tiene comida fresca enfrente, 24 horas al día, 7 días a la semana, perfecto. Pero cuando empiezo a procesar grano, es otro mundo, es otro mundo. Tengo que entender manejo de comedero, para no pasarme en hacer subclínicas, tengo que entender curvas de consumo, tengo que entender qué aditivos voy a usar. La monensina, por ejemplo, es fabulosa por el control del consumo. Individualmente, animal por animal, control del consumo. Mixturado, o sea, hay muchos más errores que pueden ocurrir en una dieta con granos procesados que con un grano entero y un pellet. Me parece que estoy a punto de terminar. Andrés, ¿ya pasé? Bueno, no sé si dejo esto aquí porque capaz que estos son los temas que tocamos hoy para responder preguntas. Muchas gracias.